Muy bien, vamos a entrar a nuestro tiempo de culto de remanentes. Estamos viendo las cartas del Evangelio, ya vamos por el 8º encuentro, cuando se revela el poder de Dios. Estamos transmitiendo tanto en vivo por las redes sociales y también a los que desean participar incluso con las alabanzas, estamos en Google Meet, ¿cierto? ¿Perdón? ¿Eco? ¿En el Meet o acá? Está bien, sí. Muy bien, vamos a comenzar. ¿Cuándo se revela el poder de Dios? ¿Cuándo es que realmente puedo conocer el poder de Dios? Bueno, el poder de Dios se manifiesta cuando conozco quién es Jesucristo. Los demás poderes, los poderes de este mundo, sea un poder militar, eso se puede manifestar, claro. Bájale un poquito de volumen, hija, al 3, un poquito nada más. ¿Ya? Muy bien, ya. Sea un poder militar, eso se puede ver en guerras, ¿no es cierto? Tanto la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, se vio quiénes tenían la potencia militar, ¿no? Es un poder. Bien, cuando hablamos de poder económico, pues se ve ahorita quiénes tienen un poder económico, ¿no? Si ven a alguien que vive en cierto lugar donde hay casas bonitas, donde hay casas de lujo, pues se entiende que tienen un poder económico, ¿no? Sea un poder económico como de dólares, soles, euros, etc. Pero no estamos hablando de ese tipo de poder, no estamos hablando de poder político, ni militar, ni tampoco económico. Estamos hablando es del poder de Dios, amén. Y el poder de Dios no solamente es cuando hablamos de las magnitudes o milagros que pueden levantarse en el día a día, por supuesto es el poder de Dios, pero para que eso suceda yo tengo que conocer quién es Cristo Jesús para realmente saber cuál es el poder de Dios, amén. Para luego ir avanzando en el mensaje, recuerden lo que Pablo dijo en 1 Corintios, ¿sí? Tanto el capítulo 1, el versículo 18, Cristo es el poder de Dios. Amén. Cristo es el poder de Dios. Pablo no habla allí de milagros, es decir, Pablo no habla de sanidades, aunque Pablo hizo milagros, aunque Pablo hizo sanidades, aunque Pablo incluso lo mordieron de manera letal, él no murió por eso, él se sanó, sabía muy bien a lo que se refería en cuestiones de milagros y sanidades, pero él no se refiere a eso. ¿Quién es el poder de Dios? Cristo es el poder de Dios. Amén. Él es lo más importante. Y de allí parte todo lo demás. De allí parte lo que vemos. Puede ser la economía, puede ser algún milagro, puede ser la sanidad, puede ser la fortaleza. Pero para que logre entender todo esto, primero tengo que entender Cristo. ¿Amén? Primero, ¿qué es lo que primero debo conocer? Entender que nosotros somos seres espirituales. Génesis 1:27, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Fuimos creados para estar con Dios. Cuando estamos con Dios tenemos todo. Cuando estamos separados de Dios no tenemos nada. ¿Por qué? Porque en Cristo está todo, fuera de Cristo no hay nada. Pero por causa de este ser malvado, llamado Satanás, fuimos separados de Dios por sus engaños. Génesis 3, del 1 al 6. Este es el problema fundamental. Le decimos el problema fundamental porque de allí parte todo lo demás. Y nuestro estado espiritual, dice Juan 8:44, llegamos a ser hijos del diablo. Separado de Dios, no hay una opción. No es que estoy separado de Dios y ahora solamente hago lo que yo quiero. Separado de Dios, estoy bajo el dominio de este ser llamado el diablo. Desde ese momento, ¿qué es lo que viene a la vida del ser humano? Muerte. Claro, porque hay pecado, dice Romanos 6:23, la paga del pecado es la muerte. ¿Qué más viene a la vida del ser humano? Viene fracasos constantemente. Fracaso tras fracaso tras fracaso. Y no saben la razón por la cual esto sucede. Desde ese momento vienen sufrimientos y estos sufrimientos
no dejan de venir, constantemente hay sufrimiento en la vida del ser humano. ¿Por qué? Porque está separado de Dios. Está bajo el problema fundamental. Y a pesar de que viven toda una vida con muerte, fracasos, sufrimiento, está establecido, dice Hebreos 9:27, que el ser humano muera una sola vez y después de esto el juicio. Este juicio es de pecado. Si no se solucionó el problema del pecado, entonces, ¿a dónde es que va a ir la persona? Lamentablemente, irá a un lugar llamado el infierno. Hace unos días estábamos viendo un documental donde acerca de una herejía, una secta, y predicaban esto, ¿no? Similarmente, predicaban esto y luego, si no recibes a Jesús, irás al infierno, decían. Pero ¿por qué entonces es una secta? Porque ellos decían esto, aunque hablaban de Jesús, ellos decían de que si no cumples esto y esto en la iglesia, te vas al infierno. Decían, si tú te vas de esta iglesia, te estás yendo al infierno. Se llevaban a tal punto de nombrar cosas que no están en la Biblia. Uno puede estar en esta iglesia, unánimes en Cristo, y si decide un día irse a otra iglesia, lo puede hacer, siguen siendo salvos. No por eso uno va a decir, bueno, se fueron de mi iglesia, entonces van a ir al infierno. No, la Biblia no dice eso. La Biblia dice, el que va al infierno es aquel que rechaza a Jesús. Si rechazo a Jesús como mi Señor y Salvador, no me queda otra más que ir al infierno. Pero si recibo a Cristo como Señor y Salvador, entonces soy salvo, soy libre del pecado. Amén. Tenemos que entender esto muy bien. Dios no quiere que vivamos en este estado. Por eso, ¿qué hizo el Señor? El Señor envió a nuestro Salvador Jesús. ¿Para qué? Primera de Juan 3:8, vino para deshacer las obras del diablo. Amén. Nunca olvidar que Cristo vino a este mundo, Dios vino a este mundo y venció al enemigo. Y Jesucristo no solamente es un hombre que caminó sobre esta tierra, sino que Jesucristo es Dios. 100% hombre, 100% Dios. Si niego a Jesús como Dios, si niego la divinidad de Jesús, no puedo ser salvo. Eso sí es lo que la Biblia dice. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Si ustedes se ponen a pensar, ¿y por qué muchas veces yo digo esto y entiendan por qué lo digo? Hay muchas iglesias, denominaciones o religiones que niegan o quieren negar constantemente la divinidad de Jesús. Dentro de eso están, por ejemplo, los testigos de Jehová o los mormones. Ellos, aunque hablan de Jesús, no consideran que Jesús es Dios. Lo consideran solamente como un profeta o hijo de Dios, pero no es Dios para ellos. Si ustedes ven a los musulmanes, tienen una religión tremenda, pero aunque en su mismo Corán dice que Jesús nació de una virgen, que su madre fue María, niegan que Jesús es Dios. Los únicos que creemos que Jesús es Dios somos los cristianos, los que siguen a Jesús el Cristo. Amén. Si yo niego la divinidad de Jesús, ¿cómo puedo ser salvo? No hay manera. ¿Cómo puedo tener vida si niego a Jesús como mi Señor y Salvador? No puedo. Es imposible. Tengo que confiar, poner mi confianza, mi fe en Jesús, el Cristo. Amén. Él es Dios. Y cuando recibo a Cristo como mi Señor y Salvador, ¿qué sucede? Mateo 11:28. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo les haré descansar. Jesús es la solución a todos los problemas. Tenemos que vivir siempre recordando esto. Este es el mensaje básico prácticamente.
Fuimos creados como seres humanos, llegó este ser malvado para engañarnos, caímos en un estado de muerte, fracasos y sufrimiento, y nuestro destino final era el infierno. Sin embargo, Dios envió a Jesús para deshacer las obras del diablo. Jesús es mi Señor y Salvador, mi dueño, mi Rey, profeta, sacerdote y Rey, y gracias a Él tengo la solución a todos los problemas. Tengo que recordar esto todos los días de mi vida. Amén. ¿Qué debo hacer ahora? Ahora, pues tenemos una batalla espiritual. Tenemos que hacer batalla. Por supuesto, Cristo ya venció al mundo. Por supuesto que Cristo ya venció a las tinieblas. Pero eso no quita el hecho de que vivimos en el día a día. No quita el hecho de que va a haber momentos en los cuales nos sentimos cansados, ¿no es cierto? ¿Quién de ustedes ha renegado durante la semana? ¿No es cierto? Todos en un momento hemos renegado durante la semana. ¿Quién de nosotros hemos de repente sentido algo incorrecto en nuestro corazón? Claro que sí. Todos nosotros. ¿Sí? ¿Qué quiere decirnos esto? Que todavía queda una batalla, primero, contra mí mismo. No hemos recibido un espíritu de cobardía, sino el espíritu de Dios. El espíritu de dominio propio. ¿Amén? ¿Eso qué nos da a entender? Que tenemos una batalla contra nosotros mismos, es decir, con nuestra vieja y antigua naturaleza. Lo tocó hoy día el mensaje. Pablo dice, no vayan a traer una masa con levadura, porque eso ya no son ustedes. Desháganse de esa vieja levadura. Ustedes son panes sin levadura. Amén. Deshacernos de nuestra naturaleza antigua. ¿Por qué? Porque ya no somos de lo antiguo. Ahora somos de lo nuevo, Cristo Jesús. Juan 8:32 dice, conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. ¿Y quién es la verdad? Cristo Jesús. Cuando empiezo a conocer la verdad, entiendo, hay libertad en Cristo Jesús. Amén. Todas mis situaciones que estoy atravesando, ¿a quién es que tengo que entregárselo? A Cristo Jesús. Amén. Tengo que buscar de manera íntegra cuál es el deseo de Dios, íntegramente. Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué es lo que usted desea que yo haga para usted en esta vida? Íntegramente tenemos que empezar a buscar constantemente el deseo de Dios. No me refiero a que voy a vivir mi vida, hago lo que yo quiero y después pienso un poquito en Dios. No. Ahora mismo, hermanos. A ver, remanentes. Están estudiando ustedes, ¿cierto? Están en sus colegios. Ustedes están por de repente terminar su colegio o van a estudiar algo más adelante. ¿Para qué es que van a hacer eso? Piensen en esto. ¿Ah? ¿Para qué van a hacer eso? Solamente va a ser para que tengan un trabajo, ganen dinero, tengan una casita, de repente tengan su familia. ¿Eso será realmente el propósito de Dios, el final propósito de Dios para ustedes? No, porque así también viven los no creyentes. Los gentiles también hacen eso. La gente que no cree en Dios también hace eso. Estudia, se gradúa, trabaja, tiene su familia. Entonces, ¿qué es lo que realmente van a hacer? Ustedes tienen que preguntar siempre a Dios. ¿Amén? Pregúntenle siempre a Dios. Señor, si estoy estudiando, ayúdame a encontrar tu plan dentro de mis estudios. Si estoy estudiando para esta profesión, si quiero ser un profesional, Señor, ayúdame a ser un profesional, pero para tu gloria. Amén. ¿Y qué tengo que hacer? Pues entender de que a los que aman a Dios, dice Romanos 8:28, todas las cosas nos ayudan para bien. ¿Cuál es la batalla contra mí mismo? Toda mi terquedad. Gloria a Dios. Tengo que
botarlo. Amén. Todo lo que me aferro a mí mismo, mi terquedad, mis pensamientos, que no me benefician en nada en realidad, eso tengo que desecharlo. Esto no lo digo como opinión. Jesús, cuando hablaba del Sermón del Monte, cuando Él hablaba a los demás, siempre le decía cosas que les hacía romper sus moldes. Recuerden, las bienaventuranzas. ¿Bienaventurados quiénes eran? Los pobres en espíritu, los mansos, los pacificadores. ¿Recuerdan eso? Los que buscan justicia. Todo lo que era en contra de la naturaleza de aquellos en aquella época. Si alguien te hacía mal, si alguien te hace mal, ¿qué es lo común que uno hace? Pues también hazle el mal, ¿no? Eso es lo común, ¿no es cierto? ¿Alguien te hace mal? ¿Qué tienes que hacerle tú? También hazle peor todavía. Jesús venía, decía, no, si alguien te hace el mal, tú págale con bien, ¿no? ¿Qué estaba haciendo Jesús allí? Rompiendo toda su terquedad, todos sus propios pensamientos. Esto es importante para que entendamos cuándo se revela el poder de Dios. En otras palabras, tengo que entregarme por completo al Señor. ¿Sí o no? Amén. ¿Me tengo que entregar por completo a Dios o no? Amén. ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa eso? Que me tengo que entregar por completo a Dios. Negarse uno mismo. Pablo decía en Gálatas 2:20, juntamente con Cristo estoy crucificado. Ya no vivo yo, es Cristo vive en mí. ¿Qué es entregarte por completo a Cristo? Mediten en eso. Amén. Escriban, remanentes, esa pregunta en sus cuadernos. ¿Qué es entregarme por completo a Cristo? Amén. Que no sea mi orgullo, que no sea mi terquedad, que no sean mis pensamientos, que sea solamente Cristo. Y como hoy decía el mensaje, tengo que buscar delante de Dios una vida en santidad. Amén. Una vida en santidad. ¿Y qué es una vida en santidad, remanentes? Pues huyendo de las pasiones del mundo. Eso es una vida en santidad. Hermanos, ¿es importante que busquemos una vida en santidad o no? Amén. Claro que sí. ¿Por qué? Porque si llevo una vida en constante pecado, ¿cómo podríamos realmente ver el poder de Dios manifestarse en nosotros? No podemos. ¿Por qué? Porque existen consecuencias de estos pecados que estamos haciendo. Digamos que llevo una vida en constante mentira. Miento a uno, miento al otro, miento a papá, miento a mamá, miento a mis amigos, miento. ¿Cuándo realmente se revelaría allí el poder de Dios? No se puede, porque todo es una mentira. Siempre constantemente están mintiendo. Tengo que buscar una vida de santidad delante de Dios. Ahora también escriban esa pregunta, remanentes. ¿Qué es una vida de santidad delante de Dios? Y encontrarán su respuesta. ¿Amén? ¿Esta primera batalla contra quién es? Contra mí mismo. Ahora, también existe una batalla contra Satanás, contra las tinieblas. Esta batalla, en contra de Satanás, no voy a poder hacerlo con mi fuerza, ni tampoco lo voy a poder hacer con mi poder. Es absolutamente imposible. Tiene que ser con el poder y con la autoridad del nombre de Jesucristo. Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron y creyeron en su nombre, les dio la autoridad, la potestad para ser llamados hijos de Dios. En Mateo 28, versículos 18 al 20, cuando Jesús resucita, Él dice, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces, ¿quién es que tiene la autoridad para vencer a este ser sucio? Solamente Cristo Jesús. En Marcos 1:27, Marcos capítulo 1, versículo 27, la gente se sorprendía. ¿Por qué? Porque en el nombre de Jesús huían los demonios.
Les comenté hace un tiempo atrás, nos invitaron a hacer una oración y yo tuve que decirles inmediatamente, porque habían personas de otras religiones presentes en ese lugar, pero les dije inmediatamente, yo voy a orar en el nombre de Jesús. No voy a orar en otro nombre, ni tampoco voy a dejar fuera su nombre. Voy a orar en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque los enemigos de Jesús, ellos mismos reconocían que a su nombre huían los demonios. Los que acusaban a Jesús, los mismos historiadores, sabían y escribían que hubo un hombre llamado Jesús que tenía autoridad para echar fuera demonios. Entonces, si sus enemigos lo reconocían, ¿cómo no lo voy a reconocer yo como un siervo del Señor cuando hago esta oración? Solamente en el nombre de Jesús se rompe toda tiniebla. Y leímos acá, ¿no? 1 de Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque él peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras de Satanás. Y en Juan 16:24, Juan capítulo 16, versículo 24, nos dice que Él nos da una autoridad, pero esta autoridad es para también recibir respuestas a la oración. ¿Y en nombre de quién es que oramos? En el nombre de Jesucristo. Si oramos en otro nombre, no voy a recibir respuesta de parte de Dios. Así de simple, así de claro. Amén. Si yo oro en otro nombre, ¿voy a recibir respuestas? Posiblemente, sí, pero no serán de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué creen, remanentes, hermanos, que hay brujos? Hay brujos, ¿no es cierto? ¿Por qué creen que la gente va a buscarlos? Porque reciben respuestas. ¿Van a buscar estos brujos? ¿Van a buscar ídolos, estatuas, lo que sea? ¿Por qué? Porque reciben respuestas. Pero el tema no es recibir respuestas. El tema es, ¿quién te está respondiendo? Eso es lo que tienen que preguntarse. ¿No es cierto? Porque si estás recibiendo respuestas de parte de una persona que finalmente va a hacer mucho mal, pues lo común o lo normal es que tú rechaces a esa persona. Si el diablo te está respondiendo, así te dé $1.000.000, pero es el diablo que te está entregando eso, ¿qué harías? ¿Lo recibes o no? No, lo vas a rechazar, porque finalmente te va a venir a cobrar después, ¿no es cierto? ¿Cómo es que se ha aumentado tanto esto de los cupos y las cobranzas de gota a gota? ¿Ah? ¿Por qué? Porque te entregan fácilmente el dinero, ¿no es cierto? No te piden tu récord, no te piden tu historial crediticio, no te piden nada de eso, simplemente dicen tu DNI y ya está. Y te entregan una cantidad de dinero, pero ¿cuál es la consecuencia? ¿Cuál es la consecuencia? Que te van a venir a cobrar y si no le pagas, te van a hacer daño. Entonces nadie quiere recibir algo así, ¿no es cierto? Y miren, hay personas que lo han recibido y pues cuesta. Hay muchos que incluso han terminado muriendo por esto. Por eso no se trata de la respuesta, se trata quién me está dando la respuesta. Y Dios solamente responde en el nombre de Jesús. Amén. Dios solamente responde en el nombre de Jesús. El nombre de Jesús tiene todo poder y toda autoridad. Amén. En el cielo y en la tierra. Y cuando oro en el nombre de Jesús, Dios me va a responder. ¿Qué otra batalla tengo? Tengo una batalla contra el mundo. Ajá, a ver, ¿qué quiere decir esto que tenemos una batalla contra el mundo, remanentes? Hermanos, en otras palabras, miren la cultura como es. Miren la cultura como está ahora. Les digo esto porque sirve de ejemplo. En Alemania, en el tiempo donde se levanta el nazismo, pierden ellos, pierden. ¿Ya? Todos estos, lo del partido de nazis, pierden.
muere su líder, se suicida, generales son presos, ya termina la guerra, terminó la guerra porque gana Estados Unidos y encarcelan a todos los oficiales, todos los generales lo meten preso. Muy bien. Pero ¿qué hicieron después? Prohibieron el símbolo de la suástica. ¿Ya? Lo prohibieron. Tanto en el parque, en la casa, en tatuaje, lo que sea, estaba completamente prohibido. ¿Por qué? Porque a pesar de que habían perdido la guerra, ¿qué es lo que todavía permanecía? La cultura. Todavía permanecía esa cultura demoníaca de querer tener odio en contra de los demás, los que no eran de su propia raza. Entonces, para eliminar esa cultura que hicieron, tuvieron que prohibir terminantemente. Lo mismo pasó hace poco en El Salvador. ¿Cuál era el problema que ellos tenían? De las pandillas, de los MS-13, ¿no? De los maratruchos. Y por eso es que él agarró y dijo, ¿sabes qué? A pesar de que todos están presos ahora, a pesar de que todos ya se ha calmado todo esto, está completamente prohibido tener cualquier tipo de símbolo, de pandilla, tatuaje, graffiti, cualquier cosa, está completamente prohibido. ¿Por qué? Porque si no eliminas eso, ¿qué es lo que va a permanecer? La cultura. La cultura permanece. Ahora, remanentes, mis hermanos, ¿por qué les comento esto? Miren ustedes y fíjense bien qué cultura está a su alrededor. No digo que se encierren en el cuarto y no hablen con nadie, no estoy diciendo esto. Pero hay algo que va a estar influenciándome constantemente, ¿no es cierto? Si constantemente estoy escuchando música secular, eso se vuelve en mi cultura. Y eso va a producir en mí un mal temperamento, va a producir en mí que contesten constantemente a sus padres, eso va a producir en mí que constantemente esté peleando con mis amistades. ¿Por qué? Porque es la cultura de tinieblas que sutilmente están allí. Pero pastor, ¿qué tiene de malo que se escuche? No estoy diciendo que ustedes se van a perder, van a ir al infierno, no estoy diciendo eso. Pero va a afectar mucho su relación interpersonal con las personas. ¿No les parece extraño, remanentes? Escúcheme bien esto, discúlpeme que le estoy hablando así de mis remanentes, pero ¿no les parece extraño que vienen a la iglesia y están molestos o están incómodos? No digo por ustedes, sino que hay remanentes así, que van a la iglesia, que están molestos, están incómodos y están peleando con sus padres porque están en la iglesia. ¿De dónde viene eso? Viene de aquí, del mundo. Del mundo viene. Porque el mundo de una u otra manera ha influenciado tanto en sus corazoncitos que cuando algo hablan de Dios, lo rechazan. Y no digan, no, es que es la adolescencia. No es eso, ¿saben por qué? Porque David tenía 15 años y él alababa a Dios. Y él estaba lleno del gozo del Señor en su vida. Daniel era un muchacho y él oraba 3 veces al día delante de Dios. Esther era una jovencita y ella estaba aferrada al pacto de Dios. Sadrac, Mesac, Abednego eran príncipes, eran muchachos todavía, estaban aferrados a las cosas de Dios. José era un muchacho todavía cuando fue a la cárcel y él ¿a qué estaba aferrado? A las cosas de Dios. Entonces, no podemos, remanentes, no se excusen en que es un tema de adolescencia o pubertad. Claro. ¿Sucede eso? Claro que sí. No niego que sí sucede, sí. Pero no es excusa para rechazar las cosas de Dios. ¿Amén? Amén. No es excusa. Tengo que hacer esta batalla contra el mundo. Ya son libres, remanentes. Amén. Ya son libres. No hace falta que estén siendo otra vez esclavizados por las cosas de las tinieblas. Finalmente las tinieblas, la cultura del mundo, ¿qué le va a hacer? Les va a traer más sufrimiento. Esto es lo que hace el mundo. Te da un poquito de libertad, un poquito de, entre comillas, placer que te dura más que 1 hora, 2 horas, un día a lo mucho. Y luego te falta. Te sientes otra vez miserable, terrible. ¿Y qué haces? Buscas otra vez la cosa del mundo. ¿Cómo es que comienzan las personas que son adictas a las drogas? ¿Por qué lo haces? Le preguntan, ¿no? ¿No es cierto? ¿Por qué lo haces? Es que me da paz, me da libertad,
me siento alegre cuando consumo esto. Muy bien, ¿cuánto te dura esto? ¿Cuánto les dura? 1 hora, 5 horas, un día, y luego ¿qué pasa? Otra vez van a buscarlo. Eso es lo que el mundo hace. Hoy tienen que ustedes entender las palabras en Juan 8:32. Conoceréis la verdad y la verdad les hará libres. Amén. Libres del pecado, libres de este mundo. Yo no necesito las cosas de este mundo. Más bien, ahora necesito Cristo. Si no tengo Cristo, me falta todo. Si tengo Cristo, tengo todo. Tienen que levantarse generaciones de jóvenes que realmente tengan una pasión por las cosas de Dios. Amén. ¿Cómo hago la batalla contra la cultura, contra el mundo? Jesús, cuando llamó a sus discípulos, le dio esta promesa, Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? ¿Quién viene sobre nosotros? El Espíritu Santo. ¿Qué es lo que Jesús nos dijo? Lucas 11:13, si ustedes siendo malos saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial no les dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? ¿Cómo hago esta batalla contra el mundo, contra la cultura, contra las cosas que constantemente me están acechando? Con el poder del Espíritu Santo. Amén. Entonces voy a entender allí cuándo es que comienza el poder de Dios. ¿Cuándo comienza el poder de Dios? Cuando se soluciona el problema del pecado en mi vida. Cuando recibo a Jesús como Señor y dueño y Salvador, es el primer paso. Cuando empiezo a disfrutar de que soy un hijo de Dios, empezamos a ver el poder del Evangelio. Cuando empezamos a descubrir el plan de Dios en medio del sufrimiento, allí voy a enterarme realmente cuál es el verdadero poder de Dios. Pablo un día estaba predicando tantas horas, escuchen bien, estaba predicando tantas horas Pablo un día, que un muchacho que estaba por ahí se queda dormido, así como algunos están quedándose dormidos ahorita, ¡pum! Se cayó, dice. ¿Ya? Se cae y muere, dice el muchacho. ¿Ah? En pleno entrenamiento, muere, imagínense, se cae, ¡pum! ¿Ah? Y Pablo dice, tranquilos, no se ha muerto, está durmiendo. Va, lo revive y siguen entrenándose todavía. Cualquiera después algo así, bueno hermano, ya creo que vamos a casa, vamos a descansar. No, levántalo, resucita. ¿Y qué hace? Sigue entrenando todavía, ¿no? Pablo había hecho cosas muy grandes, pero aún así, Pablo no tomaba eso como su estándar. El estándar de Pablo, Cristo. Cristo es el poder de Dios. Amén. Cristo es el poder de Dios. Y dentro de eso, ¿qué es lo que Pablo descubría? El plan de Dios. Lo metían preso, ¿qué es lo que Pablo descubría? El plan de Dios. ¿Qué creen? ¿Qué creen, hermanos? Que Pablo, si quería, él podía orar para que venga un ángel. Señor, envía un ángel para que abra las puertas de esta cárcel para yo ser libre. Pasó con Pedro, ¿recuerdan? Pasó con Pedro. Y sucedió. ¿Pablo podía hacer eso? Si él quería, posiblemente sí. Posiblemente podía orar y decir, ¿sabes qué, Señor? Envía un ángel, por favor, para ser libre y seguir predicando el Evangelio. No hizo nada de eso. ¿Qué hizo Pablo? Se aferró al plan absoluto de Dios. Pablo, es necesario que tú vayas y compadezcas ante el César. Pablo, es necesario que llegues a Roma. ¿A qué se aferró Pablo? Al plan absoluto de Dios. Tengo que descubrir dentro del plan de Dios con qué propósito, cuál es el propósito que Dios tiene para mi vida. Y en el lugar donde estoy, el lugar en que yo me encuentro, ese lugar es mi campo de misiones. Allí tengo que encontrar cuál es el mayor deseo de Dios. Y realmente, ¿cuál es el poder de Dios?
que Cristo para mí es más que suficiente. Amén. Cristo para mí es más que suficiente. Tengo Cristo, tengo todo. Eso es verdadero poder. Tengo Cristo, tengo todo. Eso es verdadero poder. ¿Y qué surge cuando empiezo a disfrutar del poder de Dios? Empieza a surgir la sanidad. Hoy hemos visto el poder del perdón. Busquen ese poder por medio de la oración. Y si hay alguna aflicción mental, hermanos, si hay preocupación, si hay afán, si hay algo que nos está incomodando constantemente, busquen sanidad por medio de la palabra de Dios. Amén. Busquen sanidad por medio de la oración y verán que el poder de Dios se va a manifestar en sus vidas. ¿Cómo comienza todo esto? Cuando empiezo a realmente conocer a Cristo en mi vida. Tomen estos 3 puntos. Batalla contra mí mismo, batalla contra las tinieblas, en el nombre de Jesús, y batalla contra el mundo. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, gracias por darnos este tiempo de poder estar escuchando tu palabra, entrenándonos, recibiendo alimento espiritual. Padre Santo, pedimos que nos puedas llenar con tu Espíritu Santo. Danos sabiduría, inteligencia, fortaleza física para estar atentos a este último mensaje que tenemos. Señor, te damos gracias. En el nombre de Jesús te oramos. Amén.